Hola, mi nombre es Javier Riva, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la sede Santiago Mariño, Extensión Valencia. Soy cursante de la materia Máquinas Eléctricas 1 y en este momento vengo a darle una explicación de lo que corresponde a mi investigación como trabajo de circuitos magnéticos. En cuanto a los circuitos magnéticos ideal con excitación, tenemos la definición que cuando hablamos de un circuito magnético ideal es que nos referimos a un circuito formado por una fuente de alimentación continua, una bobina y un núcleo anillo de material ferromagnético. El objetivo de este circuito es generar un campo magnético cuando se energiza la bobina. Esto a su vez envuelve al anillo o núcleo del material ferromagnético, permitiendo así canalizar las líneas de fuerza del campo creado a través del camino formado por el núcleo o anillo del material ferromagnético. Se llama también circuito magnético ideal a aquel circuito capaz de no tener pérdida en las líneas de fuerza de campo generado, es decir, aprovechar el 100% del campo magnético. Sin embargo, a pesar de que existen materiales ferromagnéticos con una permeabilidad muy alta, siempre hay una pequeña fuga de las líneas de fuerza del campo generado. En cuanto a constante, reluctancia y permanencia, tenemos la definición de cada uno en cuanto a su importancia. En cuanto a la constante, definimos que es un valor constante e independiente del campo magnético, que se representa mediante el símbolo μ, y se define como μ igual 4 por pi igual a 10 a la menos 7. Eso definido entre T por miliamperio sobre amperio. La reluctancia es la oposición que un medio presenta al paso del flujo magnético a mayor reluctancia. Más difícil es establecer el flujo magnético en un circuito magnético. En cuanto a reluctancia, tiene el mismo rol que el de la resistencia eléctrica en un circuito eléctrico. Y en cuanto a permanencia, la permanencia es la que define el circuito serie o paralelo donde obedecen las mismas reglas que las conductancias eléctricas. En cuanto a inductancia y autoinductancia, en cuanto a inductancia, definimos que es la propiedad de los circuitos eléctricos mediante la cual se produce una fuerza electromotriz debido al paso de la corriente eléctrica y a la variación del campo magnético asociado. Esta fuerza electromotriz puede generar dos fenómenos bien diferenciados entre sí. En cuanto a la autoinductancia, es un fenómeno que se suscita cuando una corriente eléctrica circula a través de una bobina y esto induce a una fuerza electromotriz intrínseca en el sistema. Esta fuerza electromotriz recibe el nombre de voltaje o tensión inducida y surge también como resultado de la presencia de un flujo magnético variable. En cuanto al flujo magnético entre hierro en circuitos magnéticos, en los circuitos magnéticos que se utilizan en la técnica existen los denominados entrehierros, que son tramos en los cuales el flujo magnético se establece en el aire. Una de las funciones indispensables es otorgar linealidad al circuito magnético. También se encarga de aludir la saturación del núcleo, ya que se encarga de repartir la dispersión del flujo manifestado en entrehierros de gran medida. En cuanto a medida que aumenta el entrehierro, asimismo aumenta la reluctancia, es decir, la resistencia que el material tiene en el momento en el que atraviesa el flujo magnético afectado por un campo magnético del aire, el cual, por la ley de Ohm magnética, el flujo tiende a reducirse. Es decir, una fuerza que produce una intensidad de campo magnético constante.
En cuanto a saturación y permanencia de circuitos magnéticos con excitación constante y circuitos magnéticos ideal con excitación senoidal, podemos definir lo siguiente, que cuando se aplica un campo externo, la emanación macroscópica del bloque del material cambia. Finalmente, cuando se aplica un campo lo suficientemente intenso, alcanza la emanación de saturación, que sucede cuando todos los momentos magnéticos se encuentran orientados a la dirección del campo aplicado. Si en este punto se reduce al campo aplicado, la emanación microscópica se reduce, pero en general no regresa por el camino original. Este comportamiento irreversible de la emanación se denomina histéresis y se debe a la interacción entre los momentos magnéticos. Podemos definir que suponiendo que después de alcanzar el estado de saturación, se disminuye el campo aplicado hasta cero. La emanación disminuye, pero no alcanza el valor nulo cuando H es igual a cero. La muestra queda con una emanación MR denominada emanación remanente. Si se aumenta el valor del campo magnético en sentido negativo, la emanación sigue disminuyendo hasta que se anula. En cuanto a circuito magnético ideal con excitación senoidal, definimos que un circuito magnético ideal con excitación senoidal está formado por una bobina, un núcleo o anillo de material ferromagnético y una fuente de alimentación de corriente alterna. De acuerdo a las propiedades de la fuente de alimentación senoidal, provoca que la fuerza electromotriz en la bobina también sea senoidal y del mismo valor que la tensión aplicada, permitiendo así que no se tome en cuenta la resistencia interna de la bobina ni el flujo magnético, ya que la intensidad de la corriente ya no se ve afectada por estos parámetros. En cuanto a flujo de dispersión, definimos que es aquello o aquella parte del flujo total producida en cada bobinado del transformador que se pierde en el aire normalmente entre el cobre y el núcleo magnético. En cuanto a la reactancia de dispersión, definimos que la reactancia que representa el efecto del flujo de dispersión o flujo que no concatena ningún bobinado aparte de aquel que produce el propio flujo. En cuanto a reactancia de dispersión, definimos que la reactancia que representa el efecto del flujo de dispersión o flujo que no concatena ningún bobinado en parte de aquel que produce el propio flujo. Imán permanente o estabilidad de imanes permanentes. Un imán permanente es un objeto capaz de mantener el estado de magnetización durante un largo periodo de tiempo. El producto está hecho de ferromagnetos que pueden consistir en hierro, acero, hierro fundido, níquel, cobalto, aleaciones individuales de metales de tierras raras. Tiene las siguientes propiedades definidas, como la presencia de dos polos. Mediante esto las cargas opuestas se atraen recíprocamente y las iguales se repelen. Amplificación de la intensidad del campo magnético acerca de los polos, la capacidad de la fuerza magnética de un producto para pasar a través de objetos o materiales. Un imán permanente tiene una fuerza magnética invariable. Por otro lado, un imán temporal tiene una fuerza magnética variable. Y también un imán permanente es más estable que el imán temporal, mientras que el imán temporal es menos estable que el imán permanente. En cuanto a la energía de campo magnético y fuerza atractiva magnética, histéresis, el magnetismo es un fenómeno asociado a la fuerza electromagnética, una de las fuerzas elementales del universo. Esto afecta en mayor o menor medida a todos los materiales existentes, pero sus efectos pueden ser evidenciados principalmente en ciertos metales, como el níquel, hierro, cobalto y sus distintas aleaciones conocidas como imanes. En cuanto a histéresis, representa la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que la ha generado. También se producen histéresis al someter al núcleo
o a la sustancia ferromagnética a un campo magnético alterno, los imanes o dipolos elementales giran para orientarse según el sentido del campo magnético. Al decrecer el campo, la mayoría de los imanes elementales recuperan su posición inicial, sin embargo otros no llegan a alcanzar debido a los razonamientos moleculares, conservando un mayor o menor grado que parte de su orientación forzada. Esto haciendo que persista un magnetismo remanente que manifieste aún un cierto nivel de inducción magnética. En cuanto a pérdidas por histéresis, las pérdidas por histéresis representan una pérdida de energía que se manifiesta en forma de calor en los núcleos magnéticos, y esto hace que se reduzca el rendimiento del dispositivo. Esto con el fin de reducir los máximos estas pérdidas. Los núcleos se construyen de materiales magnéticos de características especiales, como por ejemplo acero al silicio, por ejemplo. Para la fabricación de imanes permanentes se eligen también materiales que poseen un campo coercitivo lo más grande sea posible. En cuanto a pérdidas por histéresis rotatoria, esos son causadas por la variación del estado de imanación debido a los cambios en la dirección de generación, magnetización y en efecto que ocurre en máquinas eléctricas cuando un núcleo se mueve en un campo magnético constante, y eso puede en que algunos casos llegar a ser muy importante. En cuanto a corrientes de Foucault y pérdidas de Foucault, es un fenómeno eléctrico descubierto por el físico francés Raymond Foucault en 1851. Se produce cuando un conductor está en un campo magnético variable o cuando el conductor se mueve en un campo magnético. El cambio en el campo magnético o el movimiento relativo causa una circulación de electrones o corriente inducida dentro del conductor. En cuanto a pérdidas de Foucault, definimos que estas pérdidas son debidas a las corrientes inducidas sobre el material ferromagnético como consecuencia de estar sometido a un campo magnético variable con el tiempo. Dichas corrientes reciben también los nombres de corrientes parásitas o de remolinos. Si el material magnético fuese aislante, como lo son las ferritas, estas pérdidas serán nulas. En cuanto a efecto Corticor, pérdida total en núcleos magnéticos, definimos que son como evaluación de la pérdida en el núcleo de los núcleos magnéticos, que proporciona una forma de identificar los modelos de pérdida por histéresis y corriente de Foucault, y también se puede utilizar para evaluar la pérdida total a fin de que el dispositivo convertidor sea lo más eficiente posible. En cuanto a la pérdida en el núcleo, a menudo se mide utilizando el método del marco Einstein, que comprende un devanado primario y uno secundario, aunque la pérdida del núcleo también se puede medir con un medidor de potencia y un analizador de potencia. En cuanto a la conducción de pérdidas totales en núcleos magnéticos, definimos que cuando se magnetiza el material del núcleo, se envían dos partes de la energía al campo magnético, una de las cuales se convierte en energía potencial, es decir, cuando se elimina la corriente de magnetización externa, la energía del campo magnético se puede devolver al circuito, y eso mientras que la otra parte se consume al vencer la fricción. Esto es todo en cuanto a lo que es la explicación de mi investigación desarrollada en cuanto a estos importantes temas, esperando de mi parte que sea de muy gran agrado para ustedes y también que sea de un gran motivo de aprendizaje para lo que es el desarrollo de nuestro aprendizaje en cuanto a este tema y en cuanto a lo que va a ser nuestro desarrollo y crecimiento en nuestra vida profesional. Muchas gracias.